es mi mayor sueño. Yo creo que eso es una pregunta difícil porque los periodistas tenemos mente muy cortoplacista, es decir, yo estoy pensando que voy a publicar mañana y si acaso tengo mi mayor proyecto a largo plazo es saber qué nota saco el domingo. O sea, es mi perspectiva es esa porque trabajamos muy al día a día. Pero yo creo que un país, yo creo que un sueño que uno podría tener es poder trascender un poco en sus historias, es decir, poder contar un país que se vea inmerso digamos, en un papel diferente en el contexto internacional, donde el referente no sea siempre nuestro conflicto, donde podamos contarle a la gente un poco cómo el Estado hizo para prevalecer a las diferentes amenazas que tuvo, cómo pudo, digamos, salir. A mí me gustaría contar muchas historias de cada vez cómo se reduce más el narcotráfico en el país. Yo creo que ese es un gran demonio que tenemos nosotros adentro. Y yo creo que a medida que se van reduciendo los cultivos, cómo de verdad pudo prevalecer un Estado en un país que le tocó vivir muchas amenazas, ¿no? Y cómo el Estado de pronto puede trascender un poco más a sus territorios. Me gustaría contar un país que sea incluyente, ¿no? Que digamos todos estos fenómenos de paz que se están viviendo se puedan ver representados. No me gustaría contar, por ejemplo, eh, hechos dolorosos de pronto de violencia con la gente que venga desmovilizada, ¿no? Si la guerrilla un día le toca, entrega verdaderamente las armas y puede participar en política, sería un desastre poder nosotros contar que hubo fuerzas oscuras que los asesinaron o que el país definitivamente no pudo pasar ese capítulo de los 90 de darle la oportunidad política a esas personas que de alguna manera pues se alzaron el arma. Yo creo que un sueño sí es contar un país en paz, pero no un país en paz como una palabra de reina, sino un país en paz en su dimensión, ¿no? En lo que puede trascender ahí, en que se abran los espacios de inclusión, que el lenguaje violento un poco no deje de ser, de ocupar titulares de prensa, un país donde el posconflicto de verdad sea un referente, porque uno va a otros países donde vivieron posconflicto y son un fracaso, ¿no? Entonces uno le da miedo un poco tener que contar que el posconflicto no fue bien hecho o no se diseñó de la forma que es porque es un riesgo que seguramente se va a correr. Entonces yo creo que por ahí puede apuntar uno a los pocos sueños que puede tener uno a largo plazo. Pues uno siempre tiene miedo a no lograr equilibrar la información, ¿no? Uno por el día a día piensa que lo que le dicen que el ejercicio periodístico es, o que el oficio es fácil de hacer y uno se da cuenta aquí que no es fácil, ¿no? Uno tiene que, a mí me da miedo muchas veces quedarme corto, ¿no? O solo mostrar una sola parte de un fenómeno que pude haber explorado muchísimo más y que por tiempo o por falta de información o por lo que sea sí, o varios motivos no ahonde uno en la explicación de un fenómeno que uno sabe que pudo haber desarrollado mejor. Ese miedo es diario, ¿no? Y eso pasa por distintas cosas, desde la misma orientación del periódico hasta falta de acceso a la información, bloqueos de las fuentes o cosas que puedan ocurrir. Eso es un miedo latente que finalmente cuando uno dice esta historia quedó completa, uno eso sí lo hace feliz. Esta historia quedó completa porque no es fácil hacerlo y menos en el día a día.